Mesa de gamificación y transmedia, a mí la gamificación me parece una parte apasionante, ¿no? En general de todo, ¿no? Ya de internet, de la nueva web, ¿no? Y por supuesto la parte transmedia. Entonces vamos en primer lugar con Carlos Lirola, que es CEO y socio fundador de Typhoon Media, y que tiene una amplísima experiencia en toda la parte de animación. Creó la primera escuela de animación de Andalucía y actualmente pues con productos que unen transmedia y publicidad. Lo voy a contar cuando quiera. Bueno, pues primero dar las gracias a la Fundación por invitarme a venir a hablar hoy. Y como veis, me veréis mucho mirando hacia abajo porque tengo aquí la chuleta en la presentación, que la he cambiado esta noche porque por varias razones. Una ha sido por culpa de Víctor, que lo llamé el otro día. Digo, vamos a hablar de la gamificación. Y dice, ¿la gamificación yo? Entonces he tenido que cambiar también la presentación. Después pensé en hacer un case, un caso de estudio con Angry Birds. Y hablé con Eduardo ayer. Y dice, no, tío, que me va a fastidiar, que estoy haciendo un artículo, que llevo no sé cuántos meses estudiando el rollo de Angry Birds. Bueno, pues nada. Entonces hice una un poco más teórica, que era un tostón. Y anoche he hecho otra que no sé lo que va a ser. Vamos a ver cómo lo que voy a intentar hacer desde el punto de vista, nosotros estoy abriendo una compañía hace 2 años, 2 años y medio, ya empecé con la idea de hacer contenido transmedia, vengo del mundo de la animación y empecé con la idea de hacer contenidos digitales transmedia. La compañía se dedica exclusivamente a hacer este tipo de contenidos para el sector de la publicidad, para marcas comerciales. Es lo único que hacemos, que tenemos algún proyecto también particular, pero vengo de animación, de buscar dinero para hacer proyectos o pagar con mi propio dinero el desarrollo de los proyectos, y ahora una de las cosas que quiero es que lo que haga pues me lo paguen, si puede ser, si es posible, ¿no? Es uno de los cambios que vamos a hacer. Entonces, bueno, voy a intentar ser hacer una síntesis muy grande. Yo tuve un profesor en EGB, en sexto, que daba historia, que se llamaba Don Segundo, no sé qué, le decían el bolilla, porque hacía unos juegos malabares con bolilla, con la nariz. Y el tío, yo creo que es uno de los peores profesores que he tenido, porque el tío no hacía nada. O sea, decía, leeros el libro y mañana me traéis una síntesis de lo que hayáis leído. Pues fíjate, yo pensaba que este tío nunca iba a aprender nada, pero me ha servido para hacer una síntesis de la presentación de hoy. O sea que ha sido algo un poco extraño. Voy a decir un poco, como hablaba de la síntesis de lo que vamos a hablar. Primero, evidentemente voy a presentar la empresa. Además acabamos de hacer un vídeo porque teníamos 2 problemas. Uno es explicarle a la gente qué es lo que hacemos, ¿no? Y sobre todo a lo que más nos interesa, que es a nuestro potencial cliente. Entonces hemos hecho un vídeo para explicarlo muy sencillamente qué es lo que hacemos y que se entienda lo mejor posible en un idioma que sea adecuado a nuestro target, que son los clientes, las marcas o las centrales de medios, o si podemos ir directamente a la marca, o agencias de publicidad, ¿no? Agencias de publicidad que lleven relaciones con marcas grandes, ¿no? Después voy a hablar un poco de transmedia storytelling, de la evolución de los contenidos, porque una de las bases que nosotros utilizamos dentro de lo que hacemos transmedia storytelling es el crear un contenido perfecto. Buscamos el contenido perfecto para cada marca y lo basamos en buscar la historia de la marca. Y por eso va a versar un poco también sobre el contenido perfecto y la fórmula perfecta. Son dos conceptos diferentes que ahora os explicaré, y después cómo afecta todo esto de la nueva narrativa como decía, que vengo del mundo de la producción, de simplificar procesos complejos y tal, cómo afecta a la forma de voy a hacerlo. Pues resulta que simplemente por hacerlo de esta forma, pensando que va a ser transmedia y que vas a utilizar una narrativa diferente y cuál es el objetivo, cambia, se da totalmente la vuelta a la forma de producirlo. En esta parte la voy a ver varias veces. If you are a brand, and you know that you're good, and you need to adapt to the new reality of advertising, reinventing your communication and marketing strategies in order to stand out above your competitors, increase your online reputation, connect with your fans and with them honestly,
expand your brand to new markets around the world, and, all in all, to find the story of your brand, and of course, to increase your turnover. Make money. And you're tired of spending big bucks in traditional campaigns which give zero result, and nobody shares your story. Your website is not working, and you don't have a social media strategy, and everybody is promising results, but you don't know which option to choose or who you can trust. In Malaga there is a small studio, Tritune Media, is doing things which are different. Changing the way to create, tell and share stories by means of new technologies and on any platform, in an independent fashion. We can help you obtain the perfect formula in order to find the perfect content, which will allow you to get great results for your brand, with a very specific method. Transmedia storytelling, that is to generate and... Sí, lo veis en la web bien y ya está. ¿Vale? Bueno, pues entonces directamente vamos a ver si Bueno, ya durante los que llevé aquí desde ayer, pues ya seguramente era todo lo que diga, lo voy a decir además rápido porque entre que el vídeo ha sido un desastre. Lo habréis escuchado muchas veces, pero bueno, lo voy a decir un poco desde el punto de vista en el que como nosotros lo vemos y como lo vamos a aplicar. Transmedia pues es contar contenidos en diferentes plataformas, pero que sean independientes en cada una de ellas. Y en el caso nuestro, que sea parte de una misma historia, que en el caso de la publicidad es la historia de la propia marca. Características del Transmedia Storytelling que también habréis escuchado, lo que acabo de decir, funciona de forma independiente, hay muy importante el storyboard, nosotros todo se adecua a la historia de la marca, existe un mundo real con un mundo virtual, habéis visto esta mañana, es muy importante también que tenga puntos de entrada diferente a la historia y este mundo real y virtual se unan, como en el caso que hemos visto del Flybar. Son historias que son inacabadas, para nosotros muy importantes, el tema de la co-creación y de la colaboración, porque además es una filosofía de la empresa. O sea, la empresa, ayer también alguien comentaba la horizontalidad, en que todo el mundo colabora para crear un contenido. Nosotros creemos que para que funcione, hay que crearlo de esa forma, ¿no? Y lo hacemos a todos los niveles en la empresa. Y además, pues todo esto, decir al final que no es nada nuevo. O sea, el storytelling es una cosa que se lleva haciendo desde el principio de los tiempos, ¿no? Que es contar historias de una persona a otro. Y ahora lo único que tenemos son muchas plataformas de una forma diferente. La tecnología nos aporta una forma de crear desde un principio una historia de forma diferente, ¿no? Incluso la socialización ahora de las redes sociales y tal. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en el instituto íbamos a clase de música a un salón de actos donde también se hacían exámenes, ¿no? Entonces, como eran butacas de teatro, porque era un teatro, te ponían como una tabla, entonces tú hacías los exámenes ahí, te ponías las chuletillas también, de vez en cuando. Y la gente utilizaba esas maderas para poner periquitos aliados, no sé quién, tal y cual, no sé cuál, sacar como un 20 ahí en una tabla, ¿no? Que la peña ya socializaba incluso a través en cualquier sitio, ¿no? O sea, no creo que sea nada nuevo lo que estamos viendo, sí que lo estamos viendo de forma diferente y que ahora tenemos la posibilidad de hacerlo. Antes era imposible, como también ha dicho Paco, hacer con una sola televisión, pues es lo que había. Ahora resulta que hay muchas más cosas, ¿no? Al alcance de la mano y además con facilidad. O sea, es súper accesible y es súper sencillo acceder a cualquier tipo de herramientas, software que te pueda ayudar, gente que te pueda ayudar si tú no sabes manejar el software. O sea, es un mundo totalmente nuevo que vive en un mundo, en un medio que es internet, ¿no? Ya hablábamos ayer del medio de las ventanas y tal, y decíamos las ventanas, pues, ¿qué más me da? Sí, o sea, el medio es internet. O sea, yo coincido con Víctor, el medio es internet y bueno, pero sí. Hay una cosa muy importante que es, en toda la evolución, también se ha hablado de convergencia con las tecnologías,
no queda mal la coña con eso porque ya lo han dicho 50.000 veces y coincido con lo que han dicho todos. Pero sí hay una parte que me interesa mucho, que es la calidad del contenido. Entonces, ¿por qué? Porque ya con la demanda que hay, con la gente consume y con la competencia que hay, que también ha hablado Paco, por la cantidad de oferta que hay, la gente va a consumir el contenido de calidad. Yo estoy convencido que el contenido de calidad es el que va. Entonces yo quiero hacer un contenido de calidad. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues puedo tener un contenido, evidentemente, como además lo hacemos con el método del storytelling, como he comentado, para nosotros la historia es fundamental, lo habréis escuchado. Si hubierais visto el vídeo, veríais que dice, todo gira en torno a la historia, no la historia de tu marca que está basada para hacer un plan de marketing o un plan de venta, sino la historia real, la conexión honesta con tus fans, el mensaje directo, no fingido. Entonces, todo eso para nosotros es el contenido perfecto. Y además, evidentemente, pues vemos el transmedia, ¿no? Y después está el social media, la estrategia social media, porque en el medio en el que nos movemos, para poder llegar, como decía Paco, a otros mercados, pero a través de la red, pues hay una cosa que es la estrategia social media, y que te puedes internacionalizar tus contenidos sin tener que irte a los mercados, por ejemplo, ¿no? A lo mejor estoy radicalizando un poco, pero esa es un poco la idea, que la ventana todavía se agrande mucho más con técnicas de marketing, de social media. Y además, lo que tiene que ver, para nosotros también es una filosofía en la empresa, porque ahora veremos, también se ha hablado del contenido del enactment, ¿no? del compromiso, para poder tener la participación de la audiencia. Para nosotros el ADN de que ese compromiso funcione dentro de un contenido es el gaming, es la gamificación. No voy a hablar de gamificación porque lo habéis visto después. La gamificación es alucinante, ¿no? Entonces nosotros creemos que el ADN tiene que estar en ese contenido antes de llegar a cualquier sitio, porque la gente va a jugar, o sea, va a querer solo jugar y va a dedicar horas. También escuché ayer cuántos minutos se dedica a ver una película y cuántos minutos se dedica a jugar en un juego online, por ejemplo. La diferencia es brutal. Las horas anuales que utiliza una persona media en juegos online, superar lo que se pone en una televisión, pero es una barbaridad, ¿no? Ahora mismo no tengo el dato, pero es muy... Entonces, bueno, ahí hay mucha podríamos hablar de muchas más cosas, ¿no? Pero voy a intentar ceñirme solo a lo que he comentado, para dar la visión desde nuestro punto de vista como compañía, ¿no? Entonces, nosotros lo que nos interesa es la historia real de la marca, para crear, si hubierais visto el vídeo, pues para crear la fórmula perfecta que te permite crear el contenido perfecto para tu marca, ¿vale? Entonces, ¿qué vemos primero? Pues bueno, vemos que la fórmula perfecta, hay desde hacia abajo hacia arriba, pues está el storyboard, el storytelling, que es la historia, la narrativa, la social media, la estrategia social media, el social media marketing, la variante del marketing, el B2B, y después la gamificación para conseguir el compromiso, y al final son emociones. Lo que hablábamos de la experiencia, que hace 2 semanas en el evento que hizo Fernando en Madrid vino Henry Jenkins, ¿no? Y dijo, antes el contenido era lo más, ahora resulta que ya el contenido no es el rey. El rey es la experiencia, que tú seas capaz de crear. Incluso hablaba de nuevos perfiles para trabajar, un diseñador de experiencias, ¿no? O sea, lo mueve todo, la experiencia, las emociones que tú seas capaz de causar, como cuando pasaba con el cine, con una película, que decía Paco también que lloraba, ¿no? Pues eso, ahora, al ser todo mucho más complejo, pero sigue estando arriba, y para nosotros sigue siendo lo fundamental. Y en el contenido, pues todas estas cosas que vemos en la fórmula, cuando se pasan al contenido, se basan en la creatividad y en el talento. Si no se une eso a la historia de la marca, al crear el contenido, no va a funcionar. Se sigue utilizando herramientas de social media marketing para que después, también en el vídeo pues se veía, una vez se difunde un virus, ¿no? Que es en internet el boca a boca, y directamente también el marketing B2C, con experiencias de inversión para conseguir el compromiso en las experiencias de la audiencia. Todo esto
otra vez, a lo mejor soy muy pesado, lo digo 200.000 veces, de forma honesta y no te lo quiero vender. O sea, directamente conecto contigo con sinceridad. Yo, si no me identifico con la historia de la marca que me vaya a contratar, no hago el trabajo, porque no va a funcionar. Tiene que ser que la gente que participa en la creación de los contenidos se identifique con todo eso. Si no, la conexión no va a ser sincera y bueno, y no va a funcionar. Eso es lo que nosotros pensamos y cómo lo queremos hacer, ¿no? Al principio decía, el último punto es cómo todo esto que os he contado, no sé si lo he explicado bien, porque además yo siento que me disperso muchas veces, hablo de muchas cosas a la vez, afecta a la producción, como yo la conocía. Yo hacía una producción y tenía que hacer el trabajo, empezaba por no sé qué, hacía el diseño, después ya hacía el diseño del personaje, buscaba financiación. Ahora es totalmente diferente. Ahora los modelos de negocio, no existe un modelo, es una de las cosas que a mí me gusta mucho, porque el modelo de negocio de animación me gusta un pelo. Entonces, tú creas tu propio modelo de negocio con cada proyecto que haces. O sea, es totalmente libre. Pero sí, nosotros creemos que puede seguir una pauta de creación o de desarrollo de un proyecto transmedia, ya os vuelvo a decir, para lo que nosotros lo vamos a adecuar, que es para un contenido adecuado hacia la publicidad, hacia la historia de una marca, hacia diversificar o hacer que la historia de la marca llegue a su fan, a nuevos fans y conecte con sus fans, ¿no? Entonces, lo primero de todo es lo que os comentaba antes, hacer un estudio, ver qué modelo de negocio estamos hablando en cada proyecto, con cada marca, con cada historia, a qué target vamos. Esas son cosas también normales de otras producciones. A crear una primera versión del universo, hacer una primera foto de qué es lo que puede ser el proyecto. Todo esto son cosas normales de un startup, de un proyecto, de cualquier proyecto, ¿no? Y sobre todo, lo que prima, y por eso está arriba, es la historia. Si no hay una historia, que además en el caso de la publicidad sea la historia sincera de la marca, si no hay una historia que todo gira alrededor de ella, no va a funcionar tampoco. Pensamos que si no es de esta forma, pues después el storytelling no va a ser auténtico, la gente lo va a dejar y no vas a conseguir todo lo demás, todo el trabajo que hagas antes se te va a perder en cuanto lo empieces a difundir, ¿no? Después ya, cuando ya se tiene esa primera fotografía con todo esto y tienes una historia de la que desarrollar, pues entonces ya te dedicas a hacer una cosa que me gusta mucho, que es la arquitectura transmedia, ¿no? Ya defines un poco más cómo va a ser el proyecto, ya estudias también un poco más en profundidad el target, ya empiezas a hacer guiones, empiezas a definir cómo van la gente, empiezas a meter ya la parte de gaming en todo, en el guión, en todo. Y cómo el marketing, que veíais que estaba también en el contenido perfecto y en la fórmula perfecta, estaban diferentes formas de marketing, con herramientas de social media. El marketing tiene que estar dentro de la historia para que pueda funcionar y además tiene que ser de forma que no sea una publicidad directa, ¿no? Entonces hay que ver muy bien cómo afecta ese marketing, porque lo que busca, otra de las cosas que me gusta mucho también de lo que queremos hacer en Tritón, es que yo no tengo que monetizar. Yo, si me tengo que gastar ahora, tengo un presupuesto para desarrollar un proyecto, no tengo que monetizar. No tengo que amortizar mis 5 millones para hacer una serie, porque si no pierdo dinero, sino que yo realmente lo que se va a hacer con el transmedia en publicidad es añadir valores positivos a la marca. ¿Cuánto vale eso? Cada uno que lo mida como quiera. ¿Qué vale tener? Que no estamos hablando, también salía en el vídeo, nos ha visto, no estamos hablando de tener seguidores en Facebook, de tener canales de distribución, no, estamos hablando de fans reales que participan y que son fans de la marca, y no directamente en esta estrategia no le está vendiendo nada. Entonces es diferente, pero el marketing tiene que estar ahí, porque después, si no, no te hace fan de la marca. Entonces todo eso tiene que estar súper integrado y de una forma desde el principio, ¿no? Para con es lo mismo, ¿no? Ya lo he comentado, el tema del compromiso. Una vez que ya tienes esto, una cosa muy importante además que dijo Fernando también ayer, y que es fundamental, y que ya me acabo de dar cuenta que no lo he puesto, es que no se puede hacer por tu cuenta. No es como la publicidad normal, que te contratan y te dicen, quiero que me vendas Lanjarón, y me pone el veleta, tal, no sé qué, la bota, vea. No,
Y contrato a Penélope Cruz que sale tal, no sé cuánto, y entonces tú vas a vender 2000 botellas más. No, ya, eso ya no existe. Ya lo que existe es conectar directamente. O sea, aquí no hay, por lo menos en lo que nosotros intentamos hacer. Vamos a hacer ya un diseño de producción, vamos a empezar a trabajar, ya tenemos que empezar a crear comunidades. Otra cosa que se habló ayer, yo que venía de la animación, ayer por la tarde, en que es el modelo que hay, ¿no? Yo tengo que trabajar con las televisiones, tengo que vender en muchos países y después tengo un proyecto súper chulo, como, bueno, me gustaron mucho todos los proyectos que por la tarde, me fliparon. Y después ya veré a ver lo que hago a Transmedia. No puede ser. Hay que hacerlo antes. Porque lo tienes que tener todo maquiavélicamente pensado. Después a lo mejor te sale mal. Esa es otra putada. Pero lo tienes que tener hecho antes para que funcione. Entonces tienes que empezar a crear comunidades antes incluso de, yo sé, por ejemplo, vas a hacer una web serie de animación y empiezas a crear comunidades antes de estrenar la serie. No estrenar la serie en televisión y después, como ya tengo una comunidad que me ve en una pantalla muy grande porque me da mucha visibilidad, eso es verdad, pues lo empiezo a contar. Voy a crear comunidades antes. Empiezas a hacer I+D porque te encuentras lo que me han dicho, ¿no? Y ahora que voy a meter aquí a 5 tiene un bar, ¿cuántos servidores tengo? Coño, pues, ostras, pues ahora, como le pasó a Pandon, ¿no? Que tenía que meter una granja de render que era una pecha de servidores donde estaba y no la podía poner porque el suelo se le hundía el peso. Fíjate qué cosa más absurda, ¿no? Pues te encuentras cosas que dices, joder, ¿esto cómo es? Pues aquí surge todo en cuanto empiezas a desarrollar, porque empiezas a hablar con desarrolladores que además tú tienes idea de cómo se hace todo, pero claro, tú no eres ingeniero. Tú no eres ingeniero ni sabes, puedes saber cómo va el sistema, pero mira, pues ahora nosotros tenemos un proyecto que haremos algún día, seguro, con Víctor, y cuando empezamos a nosotros ya a flipar cómo iba a funcionar, porque era una movida geolocalizada y tal, los desarrolladores, los ingenieros nos dijeron, mira, es imposible, los datos que vosotros queréis mantener en el servidor con el número de jugadores, eso hay que crear una herramienta nueva para que eso pueda funcionar, porque no existe. ¿Vale? Cuando ya haces el diseño de producción es lo que te encuentras, ¿no? Y bueno, si todo eso ya sale bien y tienes una buena conexión y trabajas con tu marca, lo que es gente de Penélope Cruz, que me dispersé en otro lado, pues tienes que hacerlo con ellos. Vuelvo un poco antes a lo de Fernando porque me he ido por otro lado. No puedes hacerlo tú por tu cuenta, tienes que hacerlo con la marca, ¿vale? Entonces, si ya todo eso ha llegado bien al paso 3 y todo el mundo está contento, pues empiezas a producir. Y empieza el trabajo de gestionar esas comunidades que has creado, todas las contingencias que te pueden salir, que ni se saben en cada proyecto lo que te puede pasar. Adaptarse además y evolucionar, por lo que decíamos que la demanda además de consumo. Hablaba también con Fernando ayer de los 365 grados, ¿no? Que son los 365 días, 24 horas al día. Varía la demanda de... Tienes que estar atento, además tienes que cambiar, porque si sigues produciendo en un sentido en el que no te van a consumir, pues hay que irlo gestionando. Y medir todo eso para ver que lo estás haciendo bien y decirle al que te paga que lo estás haciendo bien. ¿Vale? Al final bueno, quería hacer un poco, he empezado a contaros historias de cuando estaba en el colegio, quería meter más cosas que no me ha dado tiempo, contaros más historias. Entonces esto es otra historia. Yo cuando llevaba un año y medio loco con el Transmedia, pues reuní a unos amigos y le dije, quiero hacer un cortometraje Transmedia. Los llevé a casa de mi madre y le hice una presentación en PowerPoint. Y la primera diapositiva era esta, ¿no? Era este personaje que realmente se adapta, ha cambiado, yo no sé ya si es Yurina, yo no sé qué nombre tiene ya, ni si es hombre, si es mujer, ni si canta, si se dedica, yo no sé, ya no sé, ¿no? Y además, bueno, ya decía que cantaba no también, eso es una flechada, ¿no? Y bueno, esta era otra historia que quería implementar en la presentación. Sí hay una cosa que me gusta mucho que leí, no me acuerdo mismo en qué artículo, es que el universo no está compuesto de átomos, está compuesto de historias. Es una frase muy bonita, a lo mejor, pues a mí me gusta. Y me gusta pensar que es así. Y nada, espero que hayas enterado de algo, que no vaya dispersado mucho y que os haya servido, que haya podido decir algo que a lo mejor no habéis escuchado antes y que... Bueno, pues vamos con nuestro segundo ponente, que es Víctor Muñoz, que es CEO de Valkyria Studios.
Es una empresa que se dedica a toda la parte de gamificación y producción transmedia y actualmente además, Víctor nos va a hablar bastante de toda la parte de gamificación. Y aparte, hombre, entre sus proyectos destacan los Under Puppets, que son unos muñecos graciosísimos. Allá se pueden ver se ven algunas, están en ellos, pero son muy graciosos, se pueden ver ya por internet. Pero bueno, Víctor, cuando quiera. Bueno, hola, ante todo gracias a todos por estar aquí, prometo ser breve, de verdad esta vez. Muchas gracias a la Fundación por invitarme y voy a pasar un poco ya al turrón, ¿no? La charla bueno, yo soy Víctor Muñoz, como me he presentado, ahora actualmente estoy levantando una pequeña empresa que se llama Valkyria Studio, todavía no tiene entidad jurídica, no tiene web, estoy ahí arrancándola, no tiene artículos, no tiene nada, tiene ilusión, quizá porque soy un iluso o quizá porque en algunos casos, alguna de las tesis que ahora voy a tratar de contaros tenga razón. Yo creo que en el sector audiovisual, no andaluz, sino global, no estamos en crisis. Estamos ante nuestro mejor momento de la historia. El mejor. ¿Por qué? Porque podemos hacer mucho más con mucho menos, porque podemos distribuir de manera global a través de Internet, porque aunque existen otras ventanas de negocio, tenemos la ventana única, como a mí me gusta llamarle, que es Internet, a partir del cual a través de diversos canales se puede consumir contenidos, pero para mí, y sobre todo para mí y para muchos microproductores, es una ventana que no requiere de la participación de los gatekeepers de los contenidos. Diríamos que la web social, una de las cosas que hizo fue romper el control de la información que tenían periódicos, televisiones, medios de comunicación, y también para los productores de contenidos ha roto la necesidad de contar con canales de distribución, con empresas de distribución, con empresas de exhibición, etc. Yo no veo la televisión, no sé, desde hace mucho tiempo. No consumo un producto de televisión desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque lo consumo en la televisión como aparato físico, pero a través de mi HDMI con mi ordenador. Pero bueno, a donde quiero llegar es a que todos estos nuevos modelos de negocios que podemos plantear las microempresas, y cuando hablo de microempresas también hablo de una única persona que está a punto de desarrollar un contenido que va a ser viral y que lo van a consumir millones de personas y que todavía no lo sabe, está en su casa o lo sabe, lo está desarrollando. La única premisa que necesita es el engagement, es decir, la participación del usuario. Es lo único que necesitamos, lo único. Evidentemente, todo es importante, pues tener conocimientos de producción, de iluminación, saber desarrollar buenos contenidos, eso es fundamental, ¿no? Estamos sobre la premisa del buen contenido. Pero lo que necesita, sobre todo, es el engagement, la capacidad de llegar al usuario y que el usuario consuma esos productos y participe de esos productos. Vamos a hablar un poco de gamificación teniendo esta premisa inicial. Si buscamos en Google Trends la palabra gamification o gamificación, lo que vemos es que desde hace unos meses se está hablando mucho de gamificación. Antes no se hablaba nada y ahora se habla mucho de gamificación cada vez más. Además, la gamificación normalmente se asocia y va muy directamente asociado al social media marketing o social media marketing, como queramos llamarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora veremos que el proceso de gamificación, que es muy antiguo, diríamos que cobra el término de gamification cuando el marketing lo encapsula, lo empaqueta, lo paquetiza y empieza a utilizarlo como una herramienta propia, una herramienta que va muy vinculada al social media marketing, ¿no? ¿Por qué? Porque se desarrolla fundamentalmente a través de Internet y porque se desarrolla fundamentalmente para el consumo de marcas y de productos y de servicios a través de Internet. Si vemos la evolución, vemos que todavía, esto está capturado del M2, está orientado para el mercado americano,
estamos hablando de en torno a dos, que hay una inversión en miles de millones, en billones de dólares americanos, en torno a los 2 billones en el 2010, y que el porcentaje era minúsculo de gamificación, pero las previsiones para los próximos años crecen de una manera notable. Si nos fijamos en cómo se aplica, o sea, dónde se aplica la gamificación, dónde se está aplicando ahora mismo la gamificación, vemos que sobre todo se está aplicando con éxito en el sector del entretenimiento, videojuegos, televisión, etc. Hay otros sectores, de hecho, yo que habitualmente trabajo como consultor, digamos que estos últimos 6 meses he estado trabajando como consultor, como Social Media Strategist para una empresa de inversión, y justo hemos realizado una aplicación que utilizaba las mecánicas de juego, la gamificación, para que los usuarios aprendieran más rápidamente, se acercaran más rápidamente e invirtieran más dinero a través de la plataforma de inversión en la que yo trabajaba, ¿no? Es decir, existen otros sectores donde la gamificación funciona, pero sobre todo donde tiene el caballo de batalla, donde mejor funciona es en el sector de entretenimiento. Estas son más tablas, yo creo que casi me las voy a soltar. Un comentario nada más. ¿Para qué se está utilizando la gamificación a día de hoy? Pues se está utilizando sobre todo para que el usuario participe. También para que ese usuario se identifique con la marca. Si vemos aquí, la participación del usuario se demanda en un 44%, la marca en un 33%, y la conciencia de marca, es decir, la conciencia de que yo soy parte de este story world, ¿no? Story brand, en un 22%. Vamos a analizar el proceso de gamification, o de gamificación. Vamos a ver los lados positivos y después vamos a dar un paso adelante y después vamos a dar 2 pasos atrás para verlo en perspectiva. Porque yo creo en el engagement, en la necesidad de que el usuario participe en los contenidos. Para mí es fundamental, imprescindible para que mi modelo de negocio funcione, sobre todo si soy una pequeña productora, que no, en principio, tiene pensado trabajar con televisiones o con el cine, pero también tiene sus aspectos negativos y me gustaría también resaltarlos. Vale, ¿qué es la gamificación? Si buscamos gamificación a través de Internet, lo que vemos es aplicar mecánicas propias de los juegos en contextos y entornos distintos a los juegos, con objeto de condicionar e influenciar al usuario. Es decir, no son juegos. Si cuando pensamos en gamificación, pensamos en un juego móvil, eso no es gamification, eso es un juego. Si estamos pensando en un juego de ordenador, o en una aplicación de Facebook, Farmville, etcétera, etcétera, eso no es gamificación, eso es un juego. Gamificación consiste en cómo funciona la mecánica de juegos, cómo me relaciono yo con el resto de usuarios jugando, y esas enseñanzas, esas técnicas, esas metodologías, aplicarlas a la participación que yo necesito de los usuarios en mis productos, o en mis actividades, o en mis servicios. Eso es gamification. Por lo tanto, aunque hay que tener presente, y de hecho, en parte, el éxito de la palabra gamification viene de que los expertos en marketing se han dado cuenta de que los videojuegos son un éxito colosal, que tiene el 50% de las cuotas de mercado de todo lo que tiene que ver con el entretenimiento en el sector, en el sector del entretenimiento, y bueno, pues algo bueno tendrá, vamos a aplicarlo a cine, televisión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de ahí también viene el hecho de que ahora se hable mucho, de que se haya analizado por activo y por pasivo y que se estén aplicando, sobre todo en Estados Unidos se llevan aplicando unos añitos, como teoría de marketing, como herramienta de marketing, y aquí va a empezar a utilizarse también. ¿Cómo me gusta definirlo a mí? Pues tal vez porque a mí me gusta soñar. Yo creo que la gamificación es la forma de coger a un usuario y colocarlo en el centro de la acción. Es decir, ya no eres una audiencia pasiva, ya participas. Eso no significa que seas coautor necesariamente. No es necesario. Estás participando, estás compartiendo, estás dando tu opinión, estás cumpliendo los pasos que necesitas para consumir una serie de productos, estás en el epicentro. Vamos a ver algunos ejemplos de gamificación porque igual así
Si alguno tenemos dudas, que yo las tengo siempre primero, cuando veo los ejemplos me aclaro muy bien. Un ejemplo de gamificación, no sé si alguno se acuerda de las cazas del tesoro de los 40 principales. Los 40 principales, es una cadena de radio, de vez en cuando, hace unos años al menos, regalaba entradas o daba unos regalos cuando alguien encontraba por la ciudad, por Málaga, a través de las calles, iba encontrando pistas y las iba siguiendo, y los 40 principales los iban retransmitiendo, y tenía gente a pie de calle que entrevistaba a gente que tenía información privilegiada, que nos conducía, y realmente había una caza del tesoro a lo largo de la ciudad. La gente se movía, se desplazaba físicamente, iba buscando pistas hasta que al final conseguía una serie de recompensas. Eso le servía a los 40 principales, primero para tener una difusión notable, para utilizar diversas ventanas que estaban físicamente en la calle, se estaba retransmitiendo a través de la radio, también se daban pistas en prensa, se daban pistas en tiendas, en establecimientos. Estaba utilizando técnicas de juego para su fin, para conseguir sus fines. Si nos vamos a un ejemplo muy cercano, que todos conocemos muy bien, que parece que no tiene nada que ver con el juego, que es IKEA, lo que ha hecho IKEA ha cogido al usuario y lo ha convertido en el centro de la acción. Y alguien dirá, si hace unos años hubiésemos pensado que nosotros íbamos a pagar por coger la caja, llevárnosla nosotros, la caja del mueble, llevárnosla a nuestra casa, montarlo nosotros mismos, pues a lo mejor hubiéramos dicho, ¿esto qué es? Esto es de locos. Pero es que se ha convertido en una experiencia de usuario. Nosotros vamos allí, a veces incluso con nuestros amigos, nuestra familia, comemos, echamos la tarde, vemos los muebles, compramos lo que sea, después nos vamos a casa, lo montamos. Es decir, el usuario, incluso la propia IKEA tiene sus rutas de usuario, como si fuera el Toscan, ¿no? Es decir, nosotros vamos viendo, vamos caminando a través del escenario, es decir, se ha convertido en el epicentro. ¿Quién? El usuario. El usuario es el que es el protagonista de todo. Después, IKEA, por supuesto, te da la posibilidad de que a ti te molesta montar el mueble, que alquilas un tío y te lo monta, ¿no? ¿Te molesta transportarlo? Bueno, pues ahí tienes tú, es decir, como se trata de vender, te pone todas las facilidades para cualquier incomodidad, cualquier obstáculo, salvarlo. Pero realmente lo que hace es convertirte en el protagonista. Target es una empresa, una cadena americana que vende de todo, y lo que hizo fue aplicar técnicas de gamificación, pero no hacia afuera, hacia adentro, para recortar, para maximizar, optimizar los resultados de tiempo de sus cajeros. Veía que se formaban colas muy largas, no quería contratar tantos cajeros y quería maximizar ese tiempo. Lo que hizo fue coger a sus cajeros y crear competiciones de a ver quién cobraba más rápido. Las recompensas no eran para cada uno de los cajeros, se distribuían, pero se creaban competiciones. Y además esas competiciones generaban una actitud social, porque como ese dinero no iba para el ganador, sino iba para toda la plantilla, diríamos que había una retroalimentación entre los propios usuarios. Y además se alimentaba con luces, es decir, el propio cajero tenía como una máquina tragaperras ahí al lado, que cada vez que iba batiendo récords se le iban iluminando luces y había mensajes de ánimo, ¿no? Bueno, pues se aumentó un 40% los beneficios solo con esa maniobra de gamificación interna, ya no es externa. Otro ejemplo, por ejemplo, es Super Nanny. O sea, y cuando digo Super Nanny digo educación. Es decir, la gamificación desde el principio de los tiempos se ha utilizado para enseñar. Que cuando estamos pensando en una clase en la que vamos a estudiar, en vez de simplemente dar la lección, es decir, leer y el niño apuntar, hablamos de vamos a estudiar entre todos, vamos a hacer un tablón, por ejemplo, sobre Beethoven o sobre música clásica. Cada uno de los grupos que se forman compiten entre sí para ver quién aporta más información. Esa competencia sana genera un mejor aprendizaje. Cuando Super Nanny en este caso crea un tablón o pone una cartulina, y si el niño va cumpliendo una serie de tareas, va ganando puntos y al final va al cine, eso es gamificación. Estás aplicando técnicas de juego a la educación. Un ejemplo que a mí me resulta muy interesante, sobre todo para empresas de audiovisuales, es el juego, el MMORPG The Secret World, que está siendo desarrollado por la empresa Funcom.
una empresa noruega, que hace... El juego está saliendo ahora, está en modo beta ahora, hoy. Hace 8 años iba a salir el juego. En ese momento no había desarrollado nada, cero. Nadie había trabajado en ese proyecto y sin embargo lo anunciaron. ¿Cómo lo hicieron? Pues primero dieron una noticia falsa que publicaron en los periódicos. Una noticia, bueno, el juego va de, digamos que de mitos en el mundo real. Entonces, aprovechando que son una serie de mitos que hay que ir descubriendo en el mundo real, los de Funcom lanzaron una campaña en los periódicos en los que daban una noticia falsa de que, bueno, se habían encontrado una serie de artefactos y personajes extraños en Central Park. A partir de ese momento empezaron a dar noticias falsas mezcladas con las reales y empezaron una serie de acertijos y de juegos que fueron acumulando. Yo creo recordar que en el primer año acumularon 100.000 usuarios que jugaban en los foros. Era simplemente te doy acertijos, voy participando, te voy dando información, los usuarios cogen esa información, buscan a través de la red, vuelcan lo que aprenden en los foros, etc. Bueno, con esa masa crítica de usuarios jugando a un juego que todavía le quedaban 8 años por desarrollarse, conseguían la financiación. Porque ellos podían ir a sus financiadores y decirle, oye, es que tengo 100.000 tíos jugando y todavía no está el juego. Utilizaban técnicas de gamificación para, en este caso, conseguir una masa crítica de usuarios y conseguir financiación. ¿Qué me queda? Muy rápido, ya ahora sí de verdad. ¿Para qué sirve la gamificación a grandes rasgos? Pues potencia la motivación, es decir, no simplemente estoy aquí consumiendo un contenido, es decir, me motiva, consigo, me anima, hace que... Vamos a poner un ejemplo que todos creo hemos conocido, un foro de charla, común y corriente. Cuando yo utilizo técnicas tan simples de gamificación como el conteo, el recuento de entradas, y eso me permite conseguir medallas o rangos, eso es una técnica de gamificación, me motiva. Uy, he escrito 4 entradas, si escribo la quinta ya no soy novato, ya soy rookie. Bueno, pues ya escribo una quinta para dejar de ser novato y ser rookie. Y bueno, es un sinónimo en inglés, pero bueno, lo que me ha salido. Incentiva la participación, porque cuando yo me involucro en un juego, los juegos son casi siempre sociales. Es decir, mi actividad afecta a la actividad de los demás. Y eso hace que me valoren, que esperen de mí una serie de comportamientos que me obliguen a participar. Aumenta la fidelización, porque cuando yo he echado, por ejemplo, hablaba Carlos de los videojuegos, de las horas a los videojuegos, ha habido veces que yo he jugado 80 horas, 300 horas, 500 horas, y claro, te planteas, venga, voy a dejar este videojuego y me voy a ir al otro. Joder, es que ya llevo 500 horas jugadas, ya tengo 50 niveles, yo soy el maestro de espadas, ahora no me voy a ir a otro juego. Bueno, pues aumenta la fidelización. Además, tengo mi círculo de amigos allí. Es que están allí, no están en otro juego. Entonces, si nos vamos en masa, ¿vale? Estoy utilizando las técnicas de gamificación también para mantenerme fiel, ¿no? Y cataliza la difusión, claro. Si yo me divierto mucho consumiendo una información, llamo a mis amigos para que también lo vean. Eso es básico, ¿no? ¿Cómo funciona la gamificación? Aquí hay una de las claves de por qué la gamificación no es la fórmula de la Coca-Cola, no es una varita mágica. Es que primero hay que motivar, es decir, primero tienes que generar un contenido interesante, útil, bueno, que nos ayude a acercarnos, es decir, a participar de ese juego, a participar a leer ese contenido, a hacer algo, es decir, me motive, ¿vale? Después tengo que tener la capacidad de poder participar, es decir, si yo creo un sistema de procesos, de mecánicas de gamificación difícil, poco asequible, sé que el número de usuarios va a ser restringido. Entonces yo tengo que ser capaz como usuario de poder participar de esos contenidos. Y por último tiene que haber un desencadenante, tiene que pasar algo para que me lleve a mí a participar de ello. Tengo que poder ganar algo, tengo que poder, aunque sea diversión, ¿no? Técnicas de gamificación. Hay para hartarse, el que quiera que las busque. Todas las que quiera y más están, yo he puesto algunas muy obvias, niveles. Conforme voy participando en una actividad, voy ascendiendo de rango, voy ganando niveles. Eso para un RPG está, vamos, aquí el que no haya jugado un RPG no lo sabe,
pero el que haya jugado a un juego de ordenador lo sabe, va ganando niveles y eso te hace sentirte mejor. ¿Por qué? Porque somos de porro. Hitos, recompensas. Si conforme voy jugando los administradores del juego o conforme voy participando en un foro, los administradores o el sistema automático del foro me recompensa, me hace sentir bien. Y como me hace sentir bien, me quedo. Y me incentiva a participar. Estas recompensas pueden ser, a lo mejor, te digo yo, en el sistema de inversiones, cuanto más inviertes, más dinero te regalan para que sigas invirtiendo, ¿no? Poner un ejemplo. Puntos. ¿Por qué nos gusta ganar puntos nosotros? Nos gusta llevar en el pinball 100.000 y ahora 150.000 y ahora 170.000 y cada vez más. Funciona, pero no solo, o sea, si el contenido, todo lo que estoy hablando, si el contenido es una batata, no funciona nada. No funciona nada. Pero si eres capaz de decidir que a tu contenido un proceso, una mecánica de gamificación tal o cual, la que tú estimes conveniente, puede servirle, y de todas las técnicas que existen a tu disposición, piensas que el tema de los puntos puede servirte, pues lo aplicas. Si no, no lo aplicas. ¿Vale? Los top. Cuando estás en un sistema competitivo, un sistema social, estar dentro del top mola. Eres de los 10 que más naves has derribado. Eres de los 10 que más tiempo llevas jugando. Bueno, digo 10 porque he puesto yo mismo una X, pueden ser 100, pueden ser 3, pueden ser lo que sea, ¿no? Es decir, estar en una lista, aunque sea de los más malos, funciona. Yo he jugado un juego que se llama EVE Online, no sé si alguno habrá jugado, de naves, y hay todo un sistema, un background, un storyboard en torno, mucho más allá de lo que controla CCP, que es la firma generadora del juego, y hay listas de todos los colores. Y hay gente que se deja derribar para aparecer en la lista. ¿Por qué? Porque yo quiero ver mi avatar ahí. Mira esto. Funciona. ARGs. ARG no es una técnica de gamificación, es un juego en sí mismo. Es decir, me acabo poniendo este elemento aquí y estoy diciendo qué tonto soy, pero lo quería resaltar y además lo he puesto en el centro porque los ARG es una fórmula muy buena de atraer usuarios y de que participen en tu contenido. Es decir, ponlos a jugar. Ponlos a jugar. Créate un juego de realidad. Esto, ARG es Alternative Reality Games. Juegos de realidad alternativa. ¿Vale? Entonces, eso te permite involucrar. Esto funciona muy bien para las preproducciones. Funciona cojonudo. ¿Por qué? Porque están jugando, están consumiendo tu producto y tú todavía estás con el guión, ¿no? Estás todavía en esa fase. Rankings. No sigo, ¿no? Premios temporales. Es decir, lo de temporales es una putada, pero funciona muy bien. Te voy a dar 50.000 puntos para que te los gastes en objetos mágicos, siempre y cuando lo hagas esta semana. Es decir, estás concentrando tu audiencia esa semana. Y ya que está, ya se te ocurrirá algo para que se quede. Participación destacada. Esto es Web 2.0 puro y duro. Si un usuario participa, premialo. Díselo, eres un monstruo. Porque ese tío es un usuario clave. Se va a sentir feliz, se lo va a contar a sus amigos, va a querer mostrarlo. Estás viralizando tu contenido. Concursos. Bueno, creo que no hay más que decir. Y ahora ya hemos visto que la gamificación es muy buena. Genial. Y de verdad lo es. Pero vamos a dar un par de pasos atrás y vamos a verlo un poco con perspectiva. ¿Qué no es la gamificación? No es algo nuevo. Los chamanes de la tribu ya lo hacían. Es decir, ¿cómo educo yo? Te voy cantando, te voy contando historias, nos ponemos a bailar todos escenificando. Eso es gamificación. Eso es utilizar mecánicas de juego para un fin, en este caso aprendizaje. No se identifica con el gaming, no son juegos. Son mecánicas, técnicas y metodologías propias de juegos que tú aplicas a otros contextos. A educación, a marketing, a lo que quieras, a cajeros, ¿vale? A lo que quieras. De hecho, durante mucho tiempo la gamificación como tal, el término no existía y se le llamaba serious games, juegos serios, ¿vale? No se identifica con la de vergaming, no se trata de hacer un juego y al final resulta que estoy promocionando o publicitando un producto, no. Entonces, la publicidad es una de esas cosas que probablemente sufran la mayor modificación
conocida con estos nuevos modelos de negocio. Probablemente, a lo mejor la publicidad ya no funciona y lo que funciona es pagar por participar, pagar por el engagement, sea eso lo que sea, no lo sé. No se trata de una pointsificación, es decir, sí, voy corriendo, ya no me queda nada, son 3 la misma. No se trata de hacer puntos, si fuera eso nada más, pues todo el mundo haría lo mismo. Venga, cada vez que hagas algo te doy puntos. No funciona. Igual que cuando nosotros diseñamos, generamos un contenido, tenemos que ver qué modelo de negocio le viene bien, cuál es el target, porque todo no nos vale. ¿Qué técnicas de marketing tenemos que aplicar? ¿Dónde lo voy a vender? También tengo que ver qué técnicas, primero, si la gamificación les funciona a este tipo de producto y qué técnicas les funcionan. Y no es una fórmula secreta. Si la única fórmula secreta aquí es un contenido de puta madre. Esa es la primera clave. Es decir, está muy bien y es genial porque necesitamos saber qué es transmedia, qué es transmedia storytelling, qué son las ventanas de negocio, qué es la gamificación, qué es el engagement. Todos esos términos está muy bien que los conozcamos, necesitamos conocerlos, necesitamos hablar de ellos, enterarnos bien de qué pasa yo el primero, pero lo más importante es, vamos a generar buenos contenidos. Buenos contenidos. Y eso no significa que, bueno, somos españoles, nosotros hacemos buenos contenidos, tenemos mucha ángel. No. Hay que hacerlos buenos de verdad. Bueno, marketing contra contenidos. Esto es una dualidad, una pelea que tenemos que tener. Es decir, todo esto es verdad y es muy bueno, pero que no nos vendan nada. Es decir, que sí, que la producción transmedia es fundamental en algunos casos. ¿Y hay que estar en todas partes? No. Hay que estar en los que le viene bien a tu producto. Es decir, esto no es automático de voy a montar una empresa así que abro una página en Facebook, uno en Foursquare, uno en YouTube, no. Vamos a hacer, como decía Carlos, una estrategia clara, vamos a milimetrarlo, vamos a ver qué pasos vamos a seguir, dónde vamos a aparecer, porque estar pana es tontería. Es decir, si no tenemos, si por ejemplo queremos estar en Facebook, vamos a estar participando, vamos a estar actuando, vamos a estar encima, pero una página muerta no sirve para nada. Y os voy a contar un secreto de las grandes marcas. Aquí, entre nosotros que no nos ve nadie, no se puede hablar con 1 millón de usuarios. Mentira. No se habla con 1 millón de usuarios. Eso de social media, 2.0, vamos a conversar. No, las marcas no hablan con 2 millones de usuarios en su página de Facebook. Lo que hacen es que les plantean actividades, ellos los hacen y eso emite mensajes. Aprendo cómo son mis usuarios. Aprendo sus conductas, qué le gusta, qué no le gusta. Esa es su forma de hablar. Sí, muy rápido. Y por último, ha habido otros compañeros que ya lo han dicho mucho más que yo y mucho mejor que yo. ¿Qué tengo que hacer? Primero, ¿qué quiero contar o qué demanda hay en el mercado? Es decir, ¿qué contenidos? Porque estamos hablando de que hay una enorme abundancia de contenidos. Sí, la mayoría nefastos. Cuando uno se busca, voy a aprender cómo funciona el Adobe Illustrator. Y empieza a mirar tutoriales, el 90% es para morir. ¿Estamos en la sociedad del conocimiento o del ruido? Entonces, ¿hay esperanza para los buenos generadores de contenido? Sí. ¿Por qué? Porque efectivamente estamos acostumbrados a que la sociedad demanda contenido y consume tanto que hasta consume el malo. Pero si les damos buenos contenidos lo va a consumir. Lo que tenemos que hacer es ver cómo sacarle pasta a eso. Y no me enrollo más para que haya tiempo para los demás compañeros. Muchas gracias. Ahora pasamos a María Yáñez, que es la responsable de contenidos de Anavalla Suiza. Y bueno, es una empresa especializada, Anavalla Suiza, en sobre todo aplicaciones web y herramientas de vídeo online. Comentaros que en 2010 ganaron el certamen de Content 360 grados en el Meet TV de Cannes dentro de la línea Next Generation Online Video Experience. Pero sobre todo, María, lo que dicen por aquí por Twitter es que tú eres la mejor guionista gallega. De verdad, ¿eh? Ni siquiera soy guionista. Pues te lo están poniendo por aquí, ¿eh? Es que somos pocos y nos tenemos que ayudar mucho. Así que nos tenemos que apoyar y además chicas. Pues fíjate, tenemos un usuario por aquí que está tuiteando desde Indonesia, no menos. Dice que es la mejor guionista gallega. Pues nada, adelante, María. Muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias a la Fundación Audiovisual Andalucía por invitarme. Estoy encantada de venir desde Galicia aquí y compartir con todos vosotros
todos estos temas apasionantes, en los que además no tenemos muchos foros en los que coincidir. Como decía Joaquín, vengo de Galicia, soy socia responsable de contenidos de una empresa que se llama Navalla Suiza. Llevamos 4 años desarrollando aplicaciones web, haciendo comunicación web y contenidos web. Repetiré varias veces lo de web porque somos apóstoles de la web, aunque también trabajamos con otras plataformas. Y sí, bueno, uno de nuestros hitos ha sido ganar hace 2 años el festival, bueno, el certamen Content 360 en el Festival de Cannes, en el MIPTV, lo que nos permitió pues trabajar con el National Film Board de Canadá, con la Fundación Mozilla. Ahora mismo hemos empezado a trabajar con ellos y ahora seguimos vinculados trabajando en proyectos de creación de herramientas de vídeo interactivo basadas en HTML5 que van a permitir un montón de cosas. Pero bueno, no he venido a hablar era solo para presentarme, no he venido a hablar de mi empresa. De hecho, me da un poco de coraje, como decís aquí. Me dan coraje 2 cosas. Una, estar hablando a esta hora, que estáis todos muertos de hambre, yo también. Y luego que todo el mundo está hablando un poco de dinero, modelos de negocio, show me the money y tal. Yo voy a hablar de narrativa. Vale. Si me preguntáis dónde está el dinero, pues seguramente no sepa contestar y más porque voy a hablar de documental. ¿Vale? Documental, dinero, es difícil que estén ligados, no es imposible, pero es difícil. El documental siempre ha sido, dentro de la industria audiovisual, un género, digamos, marginal, ligado sobre todo a la televisión y sobre todo a la televisión pública, y esto es muy importante porque sigue estando en la era digital ligado a la televisión pública, pero también es toda una incertidumbre. Bueno, por los tiempos que vivimos ya, lo público es una incertidumbre, pero bueno, ahí está. Hablaré pues eso, de esta parte de la que se ha hablado menos y de cómo este proceso de convergencia cultural está afectando al documental y cómo los soportes digitales aportan nuevos lenguajes y nuevas maneras de relacionarnos con la no ficción. Y de hecho utilizaré la palabra documental porque me es más fácil, pero entendamos siempre documental en sentido amplio, ¿vale? No ficción, factual, como dicen los anglosajones, lo que queráis, pero ahí estaremos. De todas formas, sí que hay el concepto emergente de documental interactivo y sí que se está, digamos, definiendo, conceptualizando, incluso clasificando. Hablaré un poco de eso. Y me centraré, ya que esta mesa va de gamification, en cómo los documentales interactivos y este tipo de narrativas nuevas de no ficción están usando el juego como estrategia para el engagement, precisamente, para contar una historia y para que la gente se implique más en las historias, lo cual en el documental y por su especial relación con lo real es especialmente interesante, especialmente importante. Narrativas digitales de no ficción. Realmente, ¿qué son las narrativas digitales de no ficción? Prácticamente es toda Internet. Me gusta citar a Katerina Sisek, es una de las mayores creadoras de documental interactivo que hay en este momento, es de Canadá, trabaja con el National Film Board de Canadá. Le escuché decir el año pasado en Londres que esta frase que se me quedó, ¿no? La web es un documental, y lo decía así en plan maximalista, y decía que la web es un documental, o el documental lo decía de las 2 formas, se está convirtiendo en la web porque en la web nos estamos contando historias unos a otros todo el tiempo. Yo creo que es una tónica, todas las ponencias que he visto, todos acabamos con grandes frases, ¿no? El mundo es contar historias, tal, contar historias, pero la web específicamente es el ecosistema en donde buena parte, no solamente refleja parte de la realidad y convive con parte de la realidad, sino que buena parte de la realidad ya se desarrolla en la web. La web está generando materia prima ya para contar historias y si lo pensamos un poco, la web es metanarración todo el tiempo. La web está hablando de la web, nosotros estamos hablando de nosotros mismos todo el tiempo y eso también se está viendo en las nuevas narraciones. Y además el lenguaje dominante en este siglo es el lenguaje interactivo, como dice Manovich, cuyo libro El lenguaje de los nuevos medios de comunicación os recomiendo, es un poco rollo pero es interesante.
Él dice que la cultura del siglo XIX estuvo definida por la novela, la cultura del siglo XX ha estado definida por el cine y la cultura del siglo XXI estará definida por la interfaz. Y realmente va a ser este el lenguaje que utilicemos todos. Yo creo que a lo mejor no es tan así de momento, que estamos en un momento en el que la gran característica es la hibridación y combinación de lenguajes. La ausencia de respeto total a los medios, los géneros, y todo se está un poco confundiendo, remezclando. No sé si será una constante a partir de ahora o si llegará un momento en que se institucionalice cada nueva cosa con un nombre y una propia dinámica. En cualquier caso, en lo digital, desde el momento en que todo se pasa a bits, todo se puede pasar a la web, por ejemplo, todo se mezcla y se remezcla y se devuelve a las distintas plataformas en forma de artefactos que muchas veces tendremos que rebautizar, y por eso sale, entre otras cosas, el concepto de documental interactivo, iDoc, como ya se le empieza a llamar, o WebDoc. Pues no sé específicamente de la web, porque el iDoc no es siempre de la web, y en él están convergiendo, yo creo que es especialmente interesante. De hecho, me he parado a investigar el documental interactivo porque creo que nos sirve para entender y analizar mecanismos de buena parte de los artefactos y de las narrativas que se han venido construyendo en las últimas décadas. En el iDoc puede confluir tanto el periodismo multimedia que se lleva haciendo en los medios digitales desde hace tiempo, cada vez más sofisticado, cada vez más interactivo, cada vez más inmersivo, hasta cosas de hace 100 años como por ejemplo el cine de base de datos. Y bueno, lo he metido aquí, es un aspecto que desde el punto de vista teórico me interesa mucho, pero porque muchas veces parece que el documental interactivo es algo muy moderno, pero el tipo de lenguaje que usa y el tipo de narrativa no es tan diferente a lo que hacían las vanguardias en el siglo XX, a lo que eran las sinfonías de ciudades, etc. Luego, desde los 90 se lleva haciendo hipertexto, ficción interactiva, había aquellos CD-ROMs con novelas interactivas que te lo ponías y tenían esta estructura rizomática de web y tal, y con eso se trataba era lo que se llamaba literatura electrónica, la ficción interactiva, que en muchas ocasiones eran las aventuras conversacionales, que tú tenías un teclado y una pantalla y hablabas con alguien en la interfaz. Te aparecía alguien que te decía cosas y tú tenías que dialogar, y en función de lo que tú dijeras, pues avanzabas en la historia de un modo u otro. De eso van a beber mucho los documentales interactivos, algunos ejemplos que os voy a poner si me da tiempo. Y luego todo lo que es la web 2.0, crowdsourcing, los videoblogs, la aparición de YouTube, por supuesto, es muy interesante a la hora de ese concepto de estarnos todos contando historias todo el tiempo y además de forma audiovisual. Los serious games, ese tipo de videojuego que se hacía con la realidad y con un objetivo que iba un poco más allá del juego en sí mismo, sino de dar a conocer una realidad o un cierto tipo de activismo, etc. La famosa visualización de datos, que está tanto de moda, y la infografía, de nuevo la base de datos, base importante en las nuevas narraciones, y la propia realidad televisiva, todo converge ahí. Y centrándonos en el documental interactivo, voy a intentar, de forma muy rápida, se puede hablar, es una propuesta de clasificación que seguramente dentro de poco tiempo no valdrá para nada, pero yo propongo, y más gente propone, esta clasificación. Tenemos el documental hipertextual, que en la web lo podéis ver mucho, hay muchos web documentales que tienen una arquitectura de web, de árbol, clásica, menús, en la que tú puedes ir eligiendo el orden en el que ves un contenido, etc. Está el documental colaborativo, que es apoyado en toda esta web 2.0 y contenido generado por el usuario, pues es un documental o un artefacto documental en el que se propone al público participar y subir, añadir su propio material y generar una conversación audiovisual en torno a eso, pero me centraré en el documental inmersivo y el experiencial, que juega más con lo que decía Víctor, de colocar al usuario, espectador, nunca sé cómo se va a llamarle, en el epicentro de la historia.
y veremos un poco los mecanismos que se están utilizando para eso, que no son mecanismos tecnológicos ni mucho menos, son mecanismos narrativos. Y veremos cómo se está haciendo en algunos ejemplos. Bueno, voy a pasar muy rápido por algunos documentales canónicos de cada tipo. La NFB, National Film Board de Canadá, es uno de los mayores productores, es una auténtica referencia en documental interactivo ahora mismo. Ellos tienen es envidiable el plan que tienen para dominar el mundo en Internet en cuanto a contenidos, además públicos. Llevan décadas produciendo documental, animación, etcétera, y ahora tienen una apuesta muy importante por lo interactivo. Si vas a su página nfb.ca, la sección Interactive, puedes ver auténticas maravillas. Una de ellas, de las más premiadas, ha sido este proyecto, High Rise, y en concreto Out My Window. High Rise le llaman un documental 360, que está en distintas plataformas, que tiene una serie, que es como una serie que cada año sacan una cosa nueva en torno a un concepto. El concepto es ver cómo es la vida de la gente que vive en las torres altas de los suburbios de las grandes ciudades, esos cinturones que hay de bloques en muchas ciudades de todo el mundo. Y bueno, lo que hace, tiene varios productos asociados, pero uno de ellos, el más famoso y más premiado, es este web documental en el que podemos explorar las vidas de estas personas. Han hecho una grabación documental de un personaje en cada ciudad, y tú puedes acceder a esas historias de distintas maneras. Una es pues, el clásico mapa, que nos ayuda mucho en el web documental a establecer un menú más geográfico que no el típico menú de cosas. Luego tenemos la interfaz, por este mecanismo que decía Manovich, de que la interfaz es el lenguaje del siglo XXI. La interfaz aquí también actúa, pues, evidentemente como metáfora del contenido, y es una interfaz de ventanas en las que podemos ver como la ventana indiscreta por dentro, cómo es la vida de esas familias, pero también a partir de, una vez que entramos, vemos cómo ellos nos cuentan qué es lo que ven ellos hacia afuera, ¿no? Es un poco ese ejercicio de la ventana, lo que da juego al documental, y luego eso, distintos menús, y podemos explorarlo como queramos. Es nuestra libertad, tenemos libertad para ver el contenido en el orden que nosotros queramos y punto. Es un esquema, una arquitectura web completamente. Documental colaborativo, uno de los que más circulan ahora mismo por los festivales, certámenes y mercados de digital content, es 18 días en Egipto, que es un documental sobre la revuelta que hubo en Egipto el año pasado. No es un documental sobre lo que pasó, es un documental sobre cómo la gente vivió lo que pasó y cómo la gente contó lo que pasó. Es un documental metanarrativo, pues la web contada a sí misma. Estamos contando cómo la gente tuiteó, cómo la gente usó Facebook, hizo fotos y tal, y van a ser los propios protagonistas los que lo cuenten. Os voy a poner un pequeño tráiler. ¿Se oye? أنا وعيلتي كنا هنا. أنا وولادي كنت هنا. أنا كنت فخور. أنا بالتحرير. أنا وعيلتي كلها كنا هنا فخورين جدا باللي عملوه الشباب المصريين. أنا كنت على الفيسبوك. أنا كنت مصور. أنا كنت بتويت. أنا مسكت صور موبايلي تسجيل تاريخ. ممكن نحكي قصتنا عن طريق اعلام نصنعه بايدينا ونصنعه بنفسنا. هتفت مسلم ومسيحي ايد واحده. انا كنت على كوبري من 28 جمعة الغضب وسط الغاز المثير للدموع. يوم 18 لما مبارك اتنحى احتفلت وسجلت احتفالات الشعب. قصتك تهمنا ودلوقتي في مكان ان انت تحكي لنا عنها. انت عشتها وسجلتها، يلا نكتب تاريخ ولادنا. شارك على 18daysinegypt.com. Bueno, pues es un claro ejemplo de documental participativo en el que tiene un autor, un facilitador casi podemos decir, que cede esa autoría a mucha gente para que todos lo cuenten y bueno, aquí ya podemos entrar en conceptos importantes a la hora de pensar en el documental interactivo, como son la autoría, hasta qué punto
el autor debe ceder esa autoría, ese punto de vista a una comunidad, o no, existe un punto de vista colectivo o no. Yo creo que en este caso la historia pide que se cuente así, y luego si vais a la web, que está, bueno, se lanzó hace poco y está todavía construyéndose en cuanto a contenidos, se están añadiendo cosas, todavía se pide la participación, es una base de datos de materiales que luego seguramente se vayan usando, si se vayan remezclando, y sea la gente la que vaya construyendo sus propias historias, pero son los protagonistas que estuvieron allí los que cuentan cómo lo vivieron y al mismo tiempo ceden sus imágenes para que podamos hacer la visión del asunto. Pero bueno, me centraré en el documental inmersivo. Hay varias, además de la NFB de Canadá, en Francia, bueno, en Canadá hacen mucho documental interactivo, Francia es una potencia también en cuanto a este tipo de narrativas, porque están haciendo muchas cosas ya en el documental, con arte, etcétera, pues son una potencia, y en internet también. En el 2007, UPIAN, que es uno de los mayores estudios que se dedica a estas cosas, creó un pequeño documental para la web sobre lo que pasa después de morirnos. Y lo que hizo, voy a entrar, si me va... Os lo quería enseñar porque es un documental súper sencillo sobre lo que pasa en las funerarias, en el interior de las funerarias, y utiliza un recurso narrativo muy barato, que es la segunda persona. Simplemente como usar una narración en off muy envolvente y usando la segunda persona nos mete a nosotros en la narración. Somos los protagonistas de la historia. Nos hemos muerto esta mañana. Lo primero que tenemos es una voz en off que nos va envolviendo y nos dice: te has muerto esta mañana, has pasado a un lugar donde no se sabe muy bien qué tal, supongo que estarás extrañado. Te va contando un rollo súper bonito mientras te va metiendo ahí un imaginario blanco muy 2 metros bajo tierra. Y todo este rollo, bueno, que creo que se acaba ahora en breve, al final lo que hace es situarnos mentalmente en el documental y hacer que nos interese porque somos nosotros los que vamos a estar ahí en algún momento y nos pone en esa situación de estar ahí. Yo creo que simplemente ese mecanismo, este documental, que luego, bueno, pues, es el interior de una funeraria, nos vamos viendo gente, cosas que pasan, explicaciones, etcétera. Pero yo creo que si fuese simplemente un reportaje de cómo es la vida dentro de la funeraria, pues tendría menos gancho, pero este nos engancha porque nos apela directamente en segunda persona y ya nos ofrece una elección binaria nada más entrar, que es: ¿quieres saber, estás seguro de querer saber qué es lo que pasa después, sí o no? Si no, no voy a hacerlo, pero ya os digo que vas a la página de inicio de Google y sigues por internet tu vida y no pasa nada. Y si sí, pues ya entras en la narración, etcétera, y bueno, después es un mecanismo hipertextual en el que vas navegando por distintos puntos de la narración, que está muy fragmentada, ves primero una parte, después otra, es muy sencillo, pero os quería hablar de la segunda persona como algo que parece tan estúpido, pero realmente que funciona tanto y que se usa tan poco. Bueno, lo podéis ver en Tanatarama. Prison Valley es otro documental, bueno, yo creo que es el más famoso y ambicioso hasta la fecha, creado también por UPIAN para Arte, con un presupuesto bien, 200.000 euros o algo así, es el más caro que se ha hecho hasta el momento, y está planteado como un videojuego. Es un documental que nos acerca a una ciudad en Colorado que está rodeada por 13 cárceles. Entonces, claro, la situación es una locura de ciudad, ya está tan rodeada por ese mundo carcelario que ya la propia ciudad pues está un poco imbuida de ese mundo. Entonces lo que hace es un documental que es muy interesante, también podéis entrar en la web, es muy interesante porque es largo, es una experiencia larga, de hecho
Los autores cuentan que expresamente querían huir de la idea de que el vídeo en internet debe ser corto, y ellos decían, ¿por qué? Si realmente nos podemos pasar horas en un videojuego, pero horas y docenas de horas y cientos de horas en un videojuego y nos engancha, ¿por qué no podemos hacer eso mismo con una experiencia audiovisual, con un documental a través de la interacción, de la inmersión? Pues eso es lo que han tratado. Y entre otras cosas, aquí también nos otorgan un rol, nos sitúan en un papel dentro del documental que es, nosotros somos visitantes, personas que van a visitar pues, a un familiar o a alguien que tengamos en una de las cárceles que están en Prison Barrio. Entonces pues empieza con el viaje, la cámara subjetiva del coche, el viaje a esa ciudad, vamos entrando, nos vamos acercando, después esto es una pequeña demo que podéis ver. Después pues hacemos todo el recorrido. Es como los videojuegos que tiene primero esa parte narrativa en la que nos sitúa en la historia, que ya son puntos y otra pantalla con los menús, que empiezas a interactuar. Pues es un poco lo mismo. Por ejemplo, una de las metáforas que utiliza, volvemos a interfaz como metáfora, es cuando tú llegas al motel, tú llegas a un motel y empiezas tu recorrido en un motel de los que se alojan los visitantes que van a Prison Barrio y a ver a sus familiares. Y en el registro de la web, en el registro del motel te aparece el registro de la web. Mediante Facebook o tal te puedes registrar. Una metáfora, ¿vale? Que ya te mete en la historia y aprovecha esos recursos narrativos para conectar lo que es un registro online con un registro virtual y luego, bueno, entras en tu habitación y a través de distintos objetos, como habéis visto, podéis entrar por un sitio o por otro. Esta es una narración que no es tan libre como la de Out My Window, a lo mejor. Es una narración que está muy pensada para que antes de terminar vayas por distintos sitios. Es lineal, tiene otra arquitectura, no es totalmente lineal como otras, pero sí que te lleva por distintos recorridos y tienes que pasar por algunos antes de ir a otros y bueno, tiene más complicación, realmente es mucho más complejo y mucho más interesante que en mi opinión, que el documental hipertextual tradicional. Este es otro bastante famoso, también de unos franceses, Tom Films, que también nos recuerda las aventuras conversacionales. Este es un viaje, un documental sobre minas de carbón en China y las condiciones de trabajo y de seguridad que hay en esas minas de carbón. Entonces te ponen en la piel, de nuevo, de un periodista que hace un viaje ahí. Pues tú al principio del documental te subes en el tren, hay un vídeo que te muestra cómo sería el recorrido en tren, llegas, entrevistas, entonces mediante el texto, no tengo demo aquí, mediante el texto tú puedes preguntar de una forma o de otra a los protagonistas para que te digan la verdad o no, o más o menos. Te pone la situación del periodista que ha ido allí y ha hablado con esa gente, ha hablado con el capataz de las minas, que es de una versión, esto es súper seguro, nunca ha habido ningún problema y tal. Y luego van al trabajador de la mina, que está ahí el obrero, y mediante un mecanismo de preguntas y respuestas, pues consigue sacar la información o no. Es muy interesante también cómo lo utilizan y de nuevo es ponernos a nosotros en un rol, en el papel de un jugador. Me quedan 5 minutos, más o menos, vale. Por algunas preguntas. Claro. Y por el hambre, eso. Os quería enseñar otro pequeño ejemplo de... este acaba de salir, además, es una agencia inglesa que se llama Hide and Seek, que hace temas de juegos y de ARGs y de gamification muy chulos, pero digamos con una vertiente creo que más artística que comercial, aunque también hace cosas comerciales. Esto es un documental inglés, esto es una parte, o sea, existe el documental en cine, era sobre una mujer que se murió de 30 años, que apareció el esqueleto en su casa 3 años después de que hubiese muerto. Una señora que se murió sin que nadie supiera en 3 años que se había muerto, o sea, muy fuerte. Entonces la autora hizo un documental sobre ella y esta agencia creó una experiencia inmersiva en la que también es una remite a la aventura conversacional y estas letras que veis aquí dialogan contigo y te preguntan cosas sobre tu vida, pero muy íntimas y muy personales. De hecho, al principio también te hace preguntas del tipo, ¿estás seguro de querer seguir? ¿Eres del tipo de personas que le gusta compartir sus sentimientos o no? Entonces, con estas estrategias emocionales te vas sacando cosas y tú te metes en
en la piel de esa persona y empiezas a reflexionar sobre si tu vida, si te murieras, realmente habría alguien que se enterase, cuánto tiempo tardaría en enterarse. Te hace preguntarte sobre tus mejores amigos, incluso que pongas el nombre de tus... Bueno, es una cosa como súper personal y súper íntima, pero claro, y simplemente un mecanismo de narración de un guionista que está ahí esperando a darte distintas respuestas según lo que tú vayas diciendo. Entonces, insisto en que no es tanto muchas veces una cuestión tecnológica, sino de narración y de pensarlo, y de usar los mecanismos de los videojuegos y de cosas tan antiguas, a lo mejor, como las aventuras gráficas que había en los años 80 y 90, aplicadas a la narración real. No me va a dar tiempo a poner ningún vídeo más. Está no sé si lo conocéis, de cuántos esclavos trabajan para ti, que es una web en la que te preguntan, también es un pequeño juego, en la que te van preguntando por tus hábitos de consumo, y según los hábitos de consumo que tengas, pues cuántos cacharros tienes, si tu ropa de qué marca es, etcétera, etcétera, te va sumando el número de esclavos, de personas que trabajan en condiciones horribles, para que tú puedas consumir de esa manera. Y al final te da un ranking y te dice tal. Incluso al final lo que permite es que puedas enviarle, bueno, activa ciertos mecanismos de acción, ¿no? Como suele hacer el documental muchas veces, y te da ya una carta modelo para que escribas, una vez que te conciencias, le digas, oh Dios mío, ¿cuántos esclavos trabajan para mí? Pues puedas hacer algo para cambiar esa situación. Y por ejemplo te ofrecen una carta modelo para que se la envíes al dueño de, no sé, Zara, Adidas, Apple, la marca que prefieras, que están todas, vamos, hasta arriba de esclavitud. Ya es un mecanismo que te permite a ti actuar y hacer algo más. Entonces en el documental, que de por sí tiene una parte en ocasiones de social y de activismo importante, estos mecanismos de interactividad y de inmersión permiten que tú te metas en la historia y que actúes y participes hasta poder intervenir en la realidad que se te está contando. Y por ejemplo, bueno, este ejemplo también me voy a pasar porque esto ya es fuera de pantalla. Esto es una de ARGs que hace Black Theory, que es una agencia de Londres. Este es un documental sobre que te pone en la piel. Esto es muy loco. Esto es, no hay pantallas aquí nada, simplemente con un teléfono móvil te plantean un juego en el que te llaman por el móvil y tú a través del teléfono, circulando por la ciudad, te pones en la piel. En este caso era de dos terroristas, podías elegir quién eras, Ulrike o Imo. Ulrike era una terrorista alemana de la facción del Ejército Rojo, y Imon era uno del IRA, y acabaron fatal los dos. Entonces te ponen en su situación y hace que acabemos aprendiendo algo sobre la realidad, un poquito más allá de lo que es la mera representación. Y nada, simplemente para resumir y aclarar un poco, concretar un poco algunas ideas, pues eso, que lo que venimos hablando de la representación se pasa a la inmersión, a la simulación. Los videojuegos nos han enseñado eso. Y no es tan importante muchas veces la simulación gráfica, crear unos avatares, unos entornos 3D virtuales tal, como la simulación narrativa a través del juego. El tema del punto de vista, que siempre es un tema caliente cuando hablamos de documental. En el documental interactivo el autor lo cede en parte, nos deja manipularlo, pero bueno, para que nos sintamos parte activa, pero bueno, ahí hay muchos matices y mucho que hablar y ver hasta qué punto podemos hablar de documental cuando perdemos el punto de vista. Y lo que decía de que si es importante el engagement en la narración transmedia, en la narración de no ficción lo es todavía más, porque significa que nos involucramos en la realidad, una realidad concreta, sea de un modo más psicológico, más emocional, como veíamos en el ejemplo de la chica que se suicidó, o de un modo más social, incluso más político, y que cada vez están más integrados narrativa y activismo, y que al final todo se trata de actuar, de lo que se llama incluso ahora el giro performativo, ¿no? Todo es un poco esa performatividad que se nos pide tanto en un videojuego como en un RPG, como una cosa de estas de ganar puntos, como en algo que nos permita actuar directamente en la realidad, es algo que
va más allá de la representación y nos sirve para vivir una experiencia, que es de lo que llevamos hablando todo este tiempo aquí, que nos sirve sobre todo para entender la realidad de un modo diferente, no sé si mejor, pero vamos, muy atractivo, por lo menos. Y nada, bueno, gracias.